levántalo en alto y repita conmigo: amo esta palabra. Esta palabra me sana, me libera, me afirma, es lámpara a pies y lumbrera a mi camino, me hace sabio y transforma mi alma, me prepara para reinar con Él. Amo esta palabra. Muy bien, siéntense y ponme en pantalla, por favor, la primera. Ahí pueden ver el texto base de hoy, que va a ser Marcos 16. Marcos 16 va a ser el texto base no, ponme primero la pantalla anterior y después pasamos a Marcos 16, esa, ¿ok? Porque ahí lo pueden ver bien claro. Me encantó esa foto o ese dibujo que hicieron, es bien especial y habla de lo que es este día, ¿ven? Y como hemos estado ministrando en toda la mañana, sabemos que Él vive porque la tumba está vacía. Amén. Y no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el mundo, no importa lo que dijeron, las mentiras que dijeron los fariseos de aquel tiempo, diciendo que fueron los discípulos que los robaron. Era imposible que eso sucediera cuando tenían un destacamento de más de 20 soldados, no solamente la guardia del templo, sino también los romanos estaban allí. Había un sello puesto sobre esa piedra y para rodar esa piedra hacía falta un ejército. Y aún así dijeron: no, fue que vinieron los discípulos de noche y se robaron el cuerpo. Por favor. Si hubiera habido internet en ese tiempo, redes sociales, hubieran quedado bien mal con esas mentiras, ¿verdad que sí? Ok, entonces el texto base es Marcos 16, del 1 al 7, y vamos a leerlo en la Biblia textual, la versión Biblia textual, ¿ok? Dice así la palabra del Señor: pasado el sábado, ¿pasado qué? Y es importante que cuando haga yo estos énfasis ustedes los tengan en cuenta, ¿ok? Pasado el sábado, es decir, se acabó el día sábado, es el día siguiente, María Magdalena, María la de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirlo. Y estos datos son importantes que los tengamos en cuenta porque el sábado en Israel no se hacía nada. La ley decía era el día de reposo, no se podía hacer nada. De hecho, la tradición dice que en ese día era tan importante que ni escupir al suelo podían. Así eran los religiosos de aquel tiempo. Ni escupir al suelo podían. Y eran unos cuantos hipócritas. El Señor los expuso durante su tiempo ministerial en tierra. Le decía: pero ustedes son unos hipócritas, porque ¿quién de ustedes, si su burro o cae en un pozo y usted no sale y lo saca del pozo? ¿Okay? Y eso lo decía porque el sábado Él sanaba a la gente. Y Él preguntaba: ¿es lícito o no sanar a la gente en sábado? Y llegó a decirle: miren, el sábado fue creado por causa del hombre y no el hombre por causa del sábado. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Pero entonces estas cosas son importantes que las tengamos en cuenta y las tomemos cuando estamos leyendo. Y ahí se forma nuestra mente crítica, ¿no? Analítica. Ellos salieron a comprar especies aromáticas al día siguiente porque el sábado todo estaba cerrado, ¿sí? Y el día siguiente es ¿qué? El día 1 de la semana. Yo sé que alguno de ustedes iba a decir domingo. Domingo es el nombre que aquí en Occidente, el mundo occidental le ha dado. Y si usted se da cuenta, los nombres de la semana que nosotros le damos aquí en el mundo occidental son todos paganos. En inglés, domingo es Sunday, el día del sol. ¿Ok? Y por ahí sigue. Monday, Tuesday. Bueno, en español, lunes, el día de la luna. Martes, dedicado al dios de la guerra, Marte. Miércoles, al dios Mercurio. Jueves, al dios Júpiter. Viernes, a la diosa Venus. Fíjense que en el idioma judío, en el calendario judío, los días de la semana, todos a excepción del sábado, se les conoce por números, no por nombres. Día 1 en la semana, y usted lo va a ver, día 1 de la semana, día 2 de la semana, día 3 de la semana. El único que tiene nombre es el sábado. Y sábado significa reposo. Y viene desde el Génesis, cuando dice que reposó el día 7 y lo nombraron el Shabbat. Es el día 7, ¿ok? Entonces, ese sábado, todo cerrado. Pasa el sábado y muy temprano salen estas señoras, María Magdalena, María la de Jacobo y Salomé, para comprar las especies aromáticas y ungirlo.
Verso 2 dice que fue muy de mañana, el día 1 de la semana. Llegan al sepulcro cuando ya había salido el sol y se decían unas a otras, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque la piedra era demasiado grande. Era imposible para ellas mover la piedra. Como les dije, hacía falta un buen número de hombres fuertes para poder mover esa piedra. Pero cuando levantan la vista estas tres mujeres, observan que la piedra ha sido rodada. Y entrando en el sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido de larga ropa blanca, y quedaron atónitas. ¿Cómo quedaron? Muy bien. Como ustedes aquí que me están leyendo, me están escuchando. Okay. Pero él les dice, no os asombréis. Buscáis a Jesús, el Nazareno crucificado. No está aquí, fue resucitado. Ve del lugar donde lo pusieron. Y verso 7. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis como os dijo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sobre todo te damos gracias, Señor, por la certeza que tenemos en nuestro corazón de que tú vives, de que tú resucitaste, de que tú venciste lo que nosotros no podíamos vencer, el pecado y la muerte. Y la tumba quedó vacía porque tú resucitaste y porque tú vives, nosotros en ti vivimos. Bendice tu palabra en esta mañana, Señor, que sea afirmada en nuestros corazones estas verdades en Cristo Jesús. Ahora, antes de meterme con el tema, necesito pedirles disculpas por un error que cometí hace 2 semanas, cuando le tocó predicar al hermano Gadiel, y fue que en ese momento en que uno está ministrando, después de que aquí termina, por decirlo así, el programa de adoración y uno se extiende y hace un poquito de adoración espontánea, yo agarré, estaba cantando, estaban diciendo aleluya, 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 y no sé por qué razón cometí un lapsus brutus. Y y confundí la palabra aleluya con la palabra hosana. Y yo les dije, cada vez que ustedes dicen aleluya, lo que están diciendo es, Señor, sálvanos ya. Y estaba completamente errado. Confundí la palabra aleluya con la palabra hosana. Hosana sí significa, en el hebreo, salva ya. Es también una palabra de exaltación y de alabanza, pero no significa lo que significa aleluya, porque aleluya significa elogiar la grandeza y la excelencia de una persona, en este caso nuestro Dios, mientras que hosana, aún siendo una expresión de alabanza, y eso dependiendo del contexto en que se use, formalmente significa sálvanos ya. Entonces yo confundí eso y le dije, usted cada vez que dice aleluya, le está diciendo, Señor, sálvanos ya de cualquier situación. Lo tremendo fue que mi esposa dice, bueno, sí te equivocaste, pero quedó bien bueno, quedó la administración. Bueno, para decirles que esa noche estuve, cada ratico que me acordé, decía, concha, ¿cómo metí yo eso? Toda esa noche. Y la semana estaba aquí, pero Señor, ¿cómo es posible que se me ha pasado eso? Y el domingo pasado, porque para no echar a perder la administración que venía, no quise decir nada de eso, ¿verdad? Y esperé hasta el día de hoy para decirles, por favor, discúlpeme, perdóneme, metí la pata. ¿Cómo dicen ustedes los mexicanos? La regué. ¿Ok? Sí, a ti te han perdonado mucho, parece. El que mucho perdona. Ok. Habiendo aclarado eso, vamos entonces a la enseñanza de este día que en este calendario occidental se señala como domingo, día 1 de la semana, y es bien importante para el mundo cristiano. Y cuando digo calendario occidental, no me estoy refiriendo realmente al calendario gregoriano, un calendario que, lo hemos explicado antes, fue creado, entre otras cosas, y creo que esta es la primera vez que voy a decir esto. El calendario gregoriano fue ordenado por el Vaticano, en ese tiempo el Papa Pío XII, creo que era, ¿verdad? Él lo ordenó porque él quería realinear lo que se conoce como el equinoccio de primavera. ¿Ustedes saben lo que es un equinoccio? Pónmelo en la pantalla, por favor. Equinoccio, ahí lo ven. Equinoccio es cuando tanto el día como la noche duran exactamente el mismo tiempo. ¿Ok? Entonces hay igual cantidad de día como igual cantidad de noche en todo el planeta. Duran exactamente lo mismo. ¿Usted se ha dado cuenta que ahorita que estamos en la primavera y estamos avanzando en ella, que las noches duran menos?
y los días se están alargando. Antes usted llegaba a las 5:30, 6 a la casa y ya estaba oscurito. Ahora está llegando a las 6:30, 7 y todavía hay luz de sol. Antes usted se levantaba a las 7 de la mañana, los que se levantan a las 7 de la mañana, y estaba oscuro. Ahora no, usted se levanta a las 6 de la mañana y está claro. ¿Okay? ¿Por qué? Por las variaciones de tiempo. Pero cuando ocurre el equinoccio, y en el año ocurren dos equinoccios, que son el equinoccio de la primavera y el equinoccio del otoño, ¿verdad? Ocurren dos veces, y el último equinoccio ocurrió ahorita en marzo, el 21-22, que normalmente así es como ocurre en esa época, ¿verdad? El día y la noche están exactamente iguales. Y entonces este papa mandó a hacer el calendario lo ordenó el Papa Gregorio, pero entró en vigencia bajo el Papa Pío XII. ¿Okay? Eso fue en el año 325 de nuestra era. Y la razón de eso fue para llevar a cabo la orden que se había dado en el Congreso de Nicea de ese año, en el sentido de que todo 21 de marzo iba a ser en el mundo católico la celebración de la Pascua. ¿Okay? Entonces, yo he leído por ahí que se ha dicho que el nuevo calendario que se hizo, que fue el calendario gregoriano, se comisionó para corregir los errores que había en el calendario juliano. Bueno, 20 siglos después, la ciencia con las computadoras matemáticas dicen que el calendario juliano era más exacto que el calendario gregoriano. El problema, el detalle está que en el calendario gregoriano ellos estaban buscando un fin, y era declarar el equinoccio del 21 de marzo como la fecha para la celebración de la Pascua todos los años. Con el tiempo, con los años, con los siglos, eso se diluyó de tal manera que, como ustedes están viendo, Pascua no se celebró el 21 de marzo, Pascua se celebró este viernes pasado, ¿okay? En el calendario gregoriano. Ahora, ¿por qué les estoy diciendo todo esto? Porque eso trae como consecuencia que haya un desalineamiento con el calendario judío, que como ustedes saben, el año judío comienza no en octubre cuando celebramos Rosh Hashanah, sino comienza en abril, ¿okay? Que es el mes de Nisan, también llamado Abib, y que cae alrededor de mediados de marzo, abril. Entonces, cuando cae eso, y acuérdense que el calendario judío es un calendario lunisolar. La luna dicta el comienzo del mes, la luna nueva, y es solar porque también se guían por los tiempos agrícolas, ¿verdad? De siembra y de siega. Y entonces, todo esto se lo estoy diciendo para que ustedes entiendan que este año hay una situación en particular, ¿ok? Porque para la fiesta de primavera, escúchenme bien, voy a tratar de ser sencillo en esto. La fiesta de primavera, que ustedes saben que son 4, ¿verdad? Pascua, panes sin levadura, primicias, y 50 días después, Pentecostés. Pero Pascua tiene necesariamente que darse 2 días antes de la primicia. Es decir, Pascua tiene que ser celebrado 2 o 3 días antes del sábado de esa semana. Sábado es el día séptimo. Porque el primer día de la siguiente semana, que para nosotros sería domingo, es cuando se celebra la fiesta de primavera, la fiesta de primicia. Pero para que eso se dé, el grano de trigo tiene que estar maduro, ¿sí? Bueno, resulta que este año el grano de trigo, no hubo evidencias el grano de trigo maduro, la cabeza del grano de trigo, que lo llaman en hebreo Abib, por eso el nombre del mes, Abib. No hubo vestigio de eso, no se vio la cebada, que es lo que traen los sacerdotes al templo como primicia. Y en consecuencia no puede haber Pascua si no hay primicia, ¿sí? ¿Me sigue? ¿Qué decidieron entonces hacer en Israel durante todos esos años? Estoy hablando inclusive de antes de Cristo. Ellos decidieron que el mes en donde se dé la evidencia del trigo maduro, ese es el mes que van a celebrar la Pascua. No y entonces no cae el 14, no lo celebran el 14 del mes de Abib, sino que ellos dicen, vamos a incluir un segundo mes o un mes extra, que lo llaman Adar 2. El primer año del mes en el calendario judío es
Abib o Nisan. El último es Adar, el mes 12. Como no se dio la cebada, dijeron, pues vamos a tener Adar 2. Y en este caso, este año, Pascua cae es el 27 de abril. Pero eso es para el mundo, judío, porque ellos necesitan tener la primicia y poder entonces llegar al templo, ¿de acuerdo? Y lo hacen porque obviamente la primicia, sin ellos saberlo, la primicia tiene que ver con lo que hizo Cristo Jesús por nosotros. Él es la primicia. Amén. Y la Pascua antecede a la primicia, pero no puede haber un mes de diferencia. Tenía que ser 3 días después, que es cuando el Señor resucitó. Amén. El Señor resucitó y dice Pablo, primicia de los que mueren es hecho. Nosotros estamos celebrando, resurrección este día, y está bien, porque sabemos muy bien que la celebración de la fiesta no es lo que garantiza nuestra salvación, es nuestra fe en Cristo Jesús lo que garantiza nuestra salvación. Amén. ¿De acuerdo? Estamos bien en eso, ¿ok? Entonces, el hecho de añadirle un mes extra al año, los judíos lo llaman el año preñado, así le llaman. Año preñado. Entonces, en vez de 12 meses, lo que tienen son 13 meses. Termina en Adar 2. Por cierto, este año para nosotros fue bisiesto. Se le añade un año. Esa es la diferencia entre el calendario hebreo. Un día, perdón. ¿Qué dije? Un año. Por eso que estás tan viejo, te estoy añadiendo años. Se añade un día extra, que normalmente es el mes de febrero. ¿Okay? Entonces, en vez de tener 28 días, tuvimos 29 días. ¿Ok? Ahora, eso hace que corramos entonces Pascua 27 de abril y Pentecostés será entonces en el mes de junio, finales de junio. Pero por este lado, el mundo occidental, y cuando digo el mundo occidental no me estoy refiriendo más bien, estoy hablando de cultura, no de geografía, ¿ok? No me refiero al hemisferio occidental, estoy hablando de la cultura. Hoy se celebra en todo el mundo cristiano la resurrección del Señor y es el día más importante del año para lo que religiosamente conocemos como mundo cristiano. Pero para mí, y esto se lo estoy diciendo como pastor, como maestro, como buen entendedor de la palabra, para mí resurrección es el día más importante de la creación. Porque en este día, que para aquel momento, el día en que resucitó el Señor, de acuerdo a los cómputos que se hicieron, ese día cayó el 17 del mes de Nisan del año 3793, calendario judío, ¿verdad? Si ese día la tumba no amanece vacía, estamos perdiendo el tiempo. ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Si esa mañana donde las mujeres fueron a ungir el cuerpo, encuentran el cuerpo, estamos perdiendo el tiempo. Dice Pablo en 1 Corintios 15, 19, en la Nueva Traducción Viviente se las pongo. Si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima en todo el mundo. Si Cristo no hubiese resucitado, ¿para qué estamos aquí? ¿Para qué estamos tratando de mantenernos firmes ante la tentación? ¿Para qué estamos tratando de ser buena gente si Cristo no resucitó? Más bien comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Pero la verdad es que la tumba está vacía. Cristo resucitó y nuestra eternidad está segura en Él. Amén. Ahora, con la resurrección de nuestro Señor se cumplen las 10 profecías mesiánicas habidas en el Antiguo Testamento que apuntan a la resurrección del Mesías. Ahora, claro, profecías en cuanto al Mesías en el Antiguo Testamento hay más de 300. Pero de esas 300 hay 10 que enfocan específicamente la resurrección de Él. 7 están en los Salmos. Y se los leo y se los menciono rapidito. Salmo 2.7, Salmo 16.10, Salmo 17.15, Salmo 49.15, Salmo 68.18, Salmo 110.1, Salmo 118, versos 17 y 18. 7 salmos en total. Y a eso se añaden 3 profecías dadas por Jeremías, capítulo 30, verso 9, Jonás, que lo mencionó siempre el Señor como señal, ¿verdad?, de cuando iba a regresar, capítulo 1, verso 17, e Isaías 53, versos 10 al 2. ¿Ok? 10 al 12.
Y vamos a leer este último, Isaías 53, pero solamente vamos a leer el versículo 10. Por favor, lo pones en pantalla. Biblia textual, ese es el texto que estamos usando. Dice, plugó, esa palabra significa le plació, ¿ok? Plugó o le plació a Adonai, una palabra que en hebreo significa Señor, plació a Adonai quebrantarlo y someterlo a padecimiento. Se está refiriendo al Mesías, a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces sigue diciendo, cuando su vida haya sido puesta en sacrificio expiatorio, es decir, cuando haya muerto, verá descendencia. Si usted se detiene y dice, pero bueno, ¿cómo es eso? Primero, si muere, ¿cómo puede ver descendencia? Bueno, eso rapidito lo que te está hablando es de que va a resucitar, no va a quedar muerto. Verá descendencia, y vean el siguiente verso, por eso fue que busqué esta versión. Dice, vivirá por días sin fin. ¿Cómo puede vivir por días sin fin si está muerto? Resulta que no quedó muerto, resucitó. Y la voluntad de Adonai, el Señor, triunfará en su mano. Amén. Ese es un ejemplo de los versículos, de las profecías mesiánicas que están en el Antiguo Testamento. Hay otra profecía que también es mesiánica, que también es muy grande y que aún estamos esperando que se cumpla. Y es el retorno de nuestro Señor. Ya no como el manso Cordero de Dios que fue al matadero y enmudeció, sino como el león de la tribu de Judá, Apocalipsis 5:5, que vendrá también para juzgar a vivos y muertos y establecerá una nueva orden, una nueva creación. Y eso también es un gran evento. Pero entiendan lo siguiente, de nada sirve la resurrección, de nada sirve la profecía del regreso si la tumba no quedaba vacía. Amén. Entonces, el evento central de toda la creación, y cuando digo toda la creación es porque también está escrito en Romanos, que la creación entera gime por su redención. Nada de eso hubiese sido posible si el Señor no resucita. Amén. Entonces, hay que darle valor a este evento. Hay que darle valor no solamente por el hecho de lo milagroso y lo portentoso, sino por el hecho de que legalmente al Él resucitar, acuérdense que Él se llamaba que el Hijo del Hombre. Ese era el título que Él más le gustaba usar, el del Hijo del Hombre, porque se identificó completamente con la humanidad. Nosotros sabemos, porque hemos escuchado y hemos estudiado la Biblia, ¿verdad?, de que Él se encarnó de una mujer, de una humana, de una mujer, pero que fue un hecho milagroso porque no hubo intervención de hombre alguno. Entonces eso habla de su naturaleza divina, pero también de su naturaleza humana, porque legalmente Él como ser divino solamente no podía intervenir en los asuntos humanos. Esto lo hemos enseñado antes. El Señor cuando hizo la creación y estableció el orden de la creación, se excluyó a sí mismo, porque toda la autoridad, inclusive para juzgar, se lo dejó al hombre, a Adán, el primer Adán. Pero el primer Adán pecó y perdió toda esa autoridad. Y cuando Cristo viene ¿a qué? A buscar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? El reino que le había entregado al hombre. Pero como Dios no podía intervenir, tenía que intervenir como hombre, porque un hombre fue el que lo perdió, legalmente era otro hombre el que tenía que recuperarlo. Esto ustedes lo saben, lo hemos enseñado antes, porque Dios es un Dios de legalidad, no legalismo, que es distinto, también lo hemos explicado. Legalismo es cuando tú te dejas atar por la letra y no por el espíritu de la letra, ¿sí? Aparte que el legalismo no da espacio para la misericordia. Cuando está escrito, la misericordia triunfa sobre el juicio. Y estos fariseos eran legalistas. Y hoy en día hay cristianos que son legalistas, se llaman cristianos, pero son legalistas y no dan espacio a la misericordia. Y se olvidan que Pablo dice que ustedes, los espirituales, traten de restaurar al hermano caído con mansedumbre, no vaya a ser que ustedes también caigan. No, estos se olvidan de eso y le quieren acortar la cabeza a cualquiera, porque se creen mejor que nadie. Eso es legalismo. En este caso, el Señor interviene en los asuntos de la creación, pero como hombre. Él deja de lado su divinidad. Y todo lo que Él hizo durante su ministerio, es decir, los muertos que resucitó, porque resucitó a más de uno, no solamente resucitó a Lázaro, resucitó creo que fue 3 personas. Todos los leprosos que sanó, todos los ciegos a quienes le devolvió la vista, todas las liberaciones que hizo, lo hizo como hombre dependiendo del Espíritu Santo. Y eso nos da a nosotros el ejemplo a seguir. Nosotros no podemos hacer nada sin el Espíritu Santo que Dios le ha dado a todos los que en Él creen. Amén. ¿De acuerdo? Si nosotros tratamos de ser
buenos, dependiendo de nuestra propia fuerza, vamos a fracasar, vamos a fracasar. Pero si nosotros dependemos de la fuerza del Espíritu Santo, vamos a poder resistir bastante bien. Y vamos a poder triunfar sobre ciertas cosas. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes han vencido ciertas cosas que no estaban bien en su vida, pero que la vencieron y nunca más volvieron a caer en esas? Muchos de ustedes levantarían la mano. ¿Sí o no? Amén. ¿Por qué? Porque con el Espíritu Santo en nosotros ya somos capaces de vencer. Bueno, el Señor nos dio ese ejemplo. Juan 13:15, ejemplo los he dado para que así como que yo hice, ustedes también hagan. ¿Qué fue lo que hizo? El ejemplo no es tanto las obras, sino la dependencia del Espíritu Santo. Y si usted no está seguro de tener al Espíritu Santo, bueno, este es un buen momento de decirle, Espíritu Santo, te necesito en mi vida, por favor, ven a mi vida. Yo creo en Jesucristo. Amén. Y acuérdense que el Espíritu Santo es la promesa para aquellos que creen, el poder que uno recibe de lo alto. Ahora, ya les dije que la resurrección para mí es el evento más importante de toda la creación. ¿Por qué? Porque la resurrección de Jesucristo certifica el triunfo de la raza humana. Él se hizo llamar el Hijo del Hombre. Y es el triunfo sobre el pecado y la muerte. Amén. Ahora, yo sé que usted se ve y dice, bueno, pero no lo voy a decir muy alto, pero yo soy pecador, yo me mantengo bastante bien, pero a veces tropiezo y ¿cómo puede decir que he triunfado? Es por fe. Es por fe. Porque si tú caes en un momento dado y te quedas postrado, pierdes. Pero por fe tú te levantas, te sacudes y dices, no vuelvo a caer en esto. En el nombre de Jesús, no vuelvo a caer en esto. Pides perdón, te levantas, te sacudes y vamos. ¿Sí? Okay. Dice Pablo en 1 Corintios 15, esta sí la voy a leer en la Reina Valera del 60, 1 Corintios 15, 54, por favor. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, y eso habla es que de nuestra resurrección, la resurrección de los creyentes. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Bien? Así que la resurrección de Jesucristo certifica justamente nuestra victoria sobre el pecado y sobre la muerte eterna. ¿Ok? Un día la tumba en donde nos entierren quedará vacía también. Y no porque nos hayamos hecho polvo, sino porque resucitaremos en gloria. Nos encontraremos con Cristo en los aires, en las nubes, y regresaremos con Él como reyes y sacerdotes y reinaremos con Él para siempre. Amén. Ese es el fundamento de nuestra fe. Pues si no creemos nada de eso, así, seríamos como los saduceos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ellos no creían en la resurrección. Ellos creían que todo se acababa allí. Pobrecitos. Muchos de ellos quedaron allí. Y como explicaba mi esposa hace un par de semanas, Dios nos dio un alma inmortal. El cuerpo perece, pero el alma vive. El problema es dónde va a pasar el alma en la eternidad. Si con Dios, en luz, en verdad, en gloria, en gozo eterno, o en el lago de fuego que al final viene. Amén. Ahora, si usted ha leído también su Biblia, sabe que tanto el Hades como la muerte son el último enemigo que son lanzados al lago de fuego juntamente con el diablo, el falso profeta y el anticristo. ¿Okay? La muerte es vencida. ¿De acuerdo? Y con eso entonces comienza una nueva creación. Cielos nuevos y tierra nueva en donde no habrá más tentación. Ni habrá más memoria de todas las metidas de pata que tuvimos en esta creación. Amén. Entonces, a nivel de reino, ¿qué significa la resurrección? Lo primero es satisfacción divina. Y usted dice, satisfacción divina, ¿a qué te refieres? Bueno, aunque suene raro, es así. La resurrección de nuestro Señor confirma la suficiencia. Y cuando digo suficiencia me refiero al quedar satisfecho de la demanda divina que fue impuesta cuando Adán pecó, cuando el hombre cayó en pecado. Satisfacción divina. A ver cómo se los explico.
Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecado. Remisión también se puede traducir en perdón y expiación. Y cuando el autor de Hebreos dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no se hace remisión, él está haciendo referencia a un texto que está en Levítico, en la ley, Levítico 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación, es decir, remisión, sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación, es decir, remisión de la persona. Pero hay un problema con el sacrificio de animales que fueron usados durante todo el Antiguo Testamento para hacer eso. Y es que dice en Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar el pecado. No pueden quitar el pecado. Esos eran sacrificios que se ofrecían cada año durante el tiempo de Yom Kippur. Por eso que lo llaman el día de la expiación. ¿Ok? Y lo que hacían esos pecados, y lo que hacían esos sacrificios, era aplacar la ira de Dios, pero no quitar el pecado, sino que aplacaban la ira de Dios. Era como decirle, le ponía un stop, un alto a la ira, y había un tiempo de reprieve en castellano, ¿cómo se dice reprieve? De sosiego, de alto. Ok, les voy a dar un chancecito, por decirlo así. Vamos a ¿cómo se llama eso? Cuando tiempo, un stop, pues. Era como que una pausa en la manifestación de la ira de Dios. Y eso se tenía que hacer año tras año, siempre en el mismo tiempo. Y siempre el sacerdote ofreciendo las mismas víctimas por los mismos pecados, por las mismas personas. ¿Por qué? Porque el sacrificio de animales, dice Hebreos, no puede quitar, o mejor dicho, no puede purificar la conciencia del pecador. ¿Tiene sentido eso? Si usted, qué condicional por eso, usted sabe cuándo ha pecado, ¿sí o no? Y si usted no confiesa su pecado delante del Señor, usted sabe que no está tranquilo, que no está en paz, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Si usted tiene el Espíritu Santo y usted ha cometido un pecado, usted no duerme tranquilo, no está en paz. Sale a se distrae, saldrá a jugar fútbol, saldrá a hacer compras. No importa lo que vaya a hacer, usted no está tranquilo en su conciencia, ¿cierto? Pero cuando llega el momento y se presenta delante del Señor y reconoce su pecado y pide perdón, la paz de Dios, porque su pecado es perdonado, ¿sí? Eso se llama perfeccionar la conciencia. Eso fue lo que le pasó a David. Ustedes conocen la historia de David. Tremendo rey, estaba en la cima de todo. Y ese día, porque ya estaba avanzado en edad, le habían dicho, no, tú no vas a salir a la batalla, porque si sales a la batalla se les puede apagar la lámpara en Israel. Ya había en la batalla anterior casi que lo matan y lo tuvieron que rescatar. Pero entonces Israel está en medio de la batalla, pero él está en el palacio. Y se asoma y ve lo que no debería de ver. ¿Cuántos de ustedes han visto lo que no deben de ver? Pero en vez de quitar la vista rapidito, se queda mirando. Y eso lo conduce, ustedes saben la historia. Comete 2 pecados terribles en una sola acción. Porque no solamente cayó en adulterio, sino que comete homicidio. Porque mandó a matar al esposo de la mujer. Y dice David, y está ahí escrito, y está en los salmos inclusive, que mientras él cayó, es decir, mientras no confesó, mientras trató de esconder su pecado, se iba secando por dentro. No estaba en paz. Y cuando buscaba de Dios, no lo encontraba, no lo hallaba. ¿Por qué? Porque se había guardado el pecado, trató de esconder el pecado. Pero Dios es bueno. Si Dios no le manda a Natán, David se hubiera muerto en ese pecado. Viene Natán, enviado por el Señor, y lo confronta con el pecado. Léanlo ahí en 1 Samuel 17. Y él entonces reconoce, es cierto, es verdad. Señor, mientras callé, mis huesos se secaron. No encontraba paz. No había nada que me aplacara esto. Yo pequé, Señor. Y el Señor le dice, no morirás.
porque de verdad te arrepentiste de eso. ¿Saben? Nosotros como creyentes tenemos que entender que mientras más tardemos en reconocer y en confesar nuestro pecado delante del Señor, yo no estoy diciendo delante de los hombres, estoy diciendo delante de nuestro, porque el único juez verdadero es Él. Mientras nosotros no vayamos a Dios y confesemos nuestros pecados, nos vamos a ir secando. Nos vamos a ir secando y usted puede venir todos los días a este lugar si no ha confesado su pecado. Lo tremendo es que podemos hacerlo inmediatamente, pero el tardar, miren, no tarde ni siquiera una hora en confesar su pecado delante del Señor. Corra delante del Señor. Eso sí, cuando confiese, entienda que es para no volver a hacerlo. Porque ¿de qué le sirve confesar el pecado hoy y mañana volver a cometerlo? Y volver a cometerlo. Sería como pasaba en el Antiguo Testamento en la sangre de los animales, que todos los años tenía que derramarse, matar a la víctima, derramar la sangre para el perdón de los mismos pecados de la misma gente, porque eran reincidentes. ¿Por qué? Porque no había limpieza de la conciencia, perfeccionamiento de la conciencia. No había eso, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no tenía. Sí, en la sangre está la vida, pero no era la vida de Dios. En cambio, en la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la verdadera vida estaba allí. Entonces, cuando usted aplica la sangre del Cordero sobre esa situación en su vida, la vida de Dios, la vida de Dios perfecciona esa área de su vida y usted no vuelve a cometer más ese pecado y anda en paz con Dios. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Cristo Jesús. Entonces, hablando de esos sacrificios, como dije, lo que hacían era aplacar la ira de Dios, porque lo único que hacían era tapar el pecado, porque no podían perfeccionar la conciencia. ¿Por qué? Porque el conocimiento de la ley es lo que te hace conocer el pecado. Eso lo dijo Pablo en Romanos 7:7. Yo no conocía el pecado hasta que conocí la ley. Claro, y él dice, porque no hubiese conocido el pecado de codicia, no me hubiese afectado la codicia si la ley dijera, no codiciarás. Entonces el conocimiento de la ley es causa del pecado. Además de eso, le voy a decir lo siguiente. La fuerza del pecado está en la ley. La ley es lo que le da la fuerza al pecado. Y Pablo termina diciendo, porque conocí la ley, conocí el pecado, y el pecado, haciendo uso de la ley, me mató. Conocer la ley es conocer el pecado. Ahora, todos esos rituales efectuados en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, eran tan solo una sombra de lo porvenir, dice Hebreos 9:13. Eran una sombra porque estaban esperando lo porvenir, y lo porvenir es necesariamente un mejor sacrificio que el que se estaba presentando. Vamos a leer Hebreos 9:13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una ternera podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas. Y miren la última frase, para que adoremos al Dios viviente. ¿Se dan cuenta que esos sacrificios eran externos nada más? Eran externos nada más. No podían limpiar la conciencia. En cambio, la sangre de Cristo sí nos purifica la conciencia. Y al tener una conciencia limpia, purificada, podemos adorar ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, lo que sucedía bajo ese sistema es que una sola vez al año ellos tenían, por decirlo así, un respiro. Ahora, y he pensado en esto en estos días, ¿no? Desde el año 70 de nuestra era, eso es que 1950 años después, 1954 años después, ellos no han tenido un templo para ofrendar un sacrificio por el pecado. Ellos no han podido acudir una vez al año, en el día de expiación, a presentar su ofrenda por el pecado. Tienen 1954 años, sí, sin que les sean perdonados sus pecados. Estoy hablando del pueblo judío.
porque en el año 70 fue destruido el templo y no ha sido vuelto a construir, reconstruido. Pronto lo será, pero todavía no. Así que, en primer lugar, la resurrección de Jesús anuncia públicamente la completa satisfacción de Dios con respecto al pecado. Amén. La sangre de Jesús sí quita de verdad el pecado y eso nos perfecciona. Dice Hebreos 10:14, si lo pones en pantalla, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Cuántos santificados estamos aquí en esta mañana? Bueno, nos hizo perfectos. Aunque su esposa le diga que usted es un imperfecto, dígale, no, la ofrenda de Cristo Jesús me hizo perfecto. Okay. En segundo lugar, la resurrección certifica la victoria total y completa sobre la muerte, y me refiero a la muerte eterna. Okay. Así que el triunfo de Jesús sobre la muerte es fundamental, como lo proclamó Pedro en Hechos 2:24, nueva traducción viviente. Dios lo libró de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Eso es en la Biblia textual, ¿ok? La Biblia no pudo, perdón, la Biblia. La muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Y dominio habla de ¿qué? De poder. La resurrección de Cristo Jesús rompió el poder que el pecado y la muerte tenían sobre nosotros. Amén. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el pecado de la paga? ¿Cuál es la paga del pecado? Es la muerte. Ustedes lo saben, Romanos 6:23. Ese poder fue roto cuando Cristo Jesús nació. Ahora, todos los que nacemos de hombre, todos los que nacemos de hombre, todos los que nacemos de mujer, todos los que somos hombres y mujeres y nacimos de una mujer, de seres humanos, todos nosotros, nuestro ADN viene manchado por el pecado. El ADN de Cristo Jesús no, porque el ADN de Cristo Jesús era celestial. Y es por eso que Cristo Jesús tuvo que cargar con el pecado de todos nosotros el día de su crucifixión, porque si no todavía estaría caminando entre nosotros. Nunca pecó. No había en él causa de que el pecado pusiera una mano en él, porque nunca pecó. La paga del pecado es muerte, pero él nunca pecó. Si no lo crucifican, todavía estaría aquí caminando entre nosotros. Nunca hubiera muerto, porque la paga del pecado es muerte y él nunca tuvo pecado en sí. No es como nosotros que nacemos con la mancha del pecado ya en nuestro ADN. Y cuando ya crecemos un poquito empezamos a comportarnos como lo que somos, como pecadores. ¿Okay? En él no había esa mancha. Jesús nació puro, su ADN era del cielo, no de la tierra. Y es por eso que los fariseos no entendían cuando él le decía, yo soy de arriba, ustedes son de abajo. No lo entendían. ¿Qué está hablando? Dice, bueno, que mi ADN es puro, yo no tengo pecado. Ustedes me acusan de pecado, no tengo ninguno. Él nació con la vida de Dios y contra esa vida no hay muerte que pueda. Amén. Y claro que uno aquí usa la imaginación, pero cuando todo el infierno pensó que habían vencido a Cristo Jesús, porque la palabra dice que Jesús bajó a los infiernos, descendió a las partes bajas de la tierra, en donde si usted lee Job, sabrá que ahí dice que el infierno está en el centro de la tierra. Bueno, el Seol. Es una dimensión espiritual, pero ya está. Ahora, sorprendente es cuando uno lee ciertas publicaciones que salen, por ejemplo en Rusia, dice que cavaron un hueco pero por kilómetros y kilómetros hasta donde ya no pudieron llegar, pero que los sonidos que salían de esa caverna eran espeluznantes. Escuchaban los gritos y los gemidos y los sollozos de gente en tormento. Entonces, bueno, el caso es que cuando él muere y él desciende a los infiernos. Ahora, déjeme aclararle esto. Cuando el Señor hace y da la parábola, que para mí no es una parábola, era una realidad espiritual lo que le está mencionando ahí, ¿verdad? Da la parábola del rico y Lázaro, en donde dice que cuando los dos mueren, Lázaro es al seno de Abraham, pero el rico es al Seol, ¿ok? El rico está en tormento, y Lázaro está tranquilo, reposado en el seno de Abraham.
No era el cielo, no era el paraíso, era el seno de Abraham. No había tormento en ese lado como en el otro lado. Y cuando el rico le dice, Padre Abraham, porque él ve, dile a Lázaro que me moje con la punta del dedo mi lengua porque el tormento que llevo es tremendo. Él dice, no podemos. Perdón. Hay una cima que nos separa y nadie puede pasar de aquí para allá ni de allá para acá. ¿Ok? Cuando el Señor desciende a las partes bajas de la tierra, allí es donde Él va para testificarles a quienes, a los espíritus encarcelados. No es a los que estaban en el Seol, sino a los que estaban en el seno de Abraham para decirle, yo soy el de la promesa. Yo soy lo que ustedes murieron creyendo, yo soy. Y cuando asciende a los cielos, dice Hebreo, que ascendió y se llevó cautiva eso fue Pablo, se llevó cautivo la cautividad. Es decir, se llevó a todos los que estaban en el seno de Abraham, se los llevó con ellos al cielo. Por eso fue que le dijo al ladrón que estaba colgado con él, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque ese ladrón que se arrepintió y que reconoció que Jesús era Señor, fue al seno de Abraham. Pero cuando el Señor baja y asciende, se lleva a todos los que murieron creyendo en la promesa. Es que Dios es Dios justo, ¿verdad que sí? Creer en la promesa del advenimiento de un Mesías en el Antiguo Testamento era un testamento de fe. Para ellos el Mesías vendrá, para nosotros el Mesías vino. Amén. Y resucitó. Y pagando el precio de nuestro pecado. Amén. Entonces, con su resurrección, Él rompió el dominio que tenía la muerte, porque desde Adán hasta ese momento, todos los que morían no subían al cielo, no subían a la presencia de Dios, quedaban encerrados en el seno de Abraham. No habría tormenta en el seno de Abraham, pero ahí estaban los grandes profetas. Estaba Daniel, estaba Isaías, estaba Elías, que fue arrebatado haciendo una carroza de fuego. Estaban todos ellos. Abraham estaba allí también, Moisés estaba allí también. Porque no había redención. Hasta tanto Cristo Jesús no pagara con su sangre el precio para que todos esos espíritus fueran liberados, incluyendo el suyo y el mío. Amén. Hasta ese momento, mejor dicho, déjeme regresar un momento. Hasta el momento en que Adán peca, justamente antes de que Adán peca comiendo el fruto prohibido, hasta ese momento la muerte no tenía poder, estaba inerte. El pecado de Adán fue lo que le dio vida a la muerte. El Señor le dijo, si come eso, ciertamente morirá. Pero no había pecado. Cuando dijo, si come de eso, morirá. O sea, la muerte estaba ahí, pero no tenía poder, estaba inerte. En lo que Adán come y rompe el mandamiento, desobedece, el pecado adquiere vida. Y desde ese momento hasta la resurrección de Cristo Jesús, la muerte tenía un férreo cerrojo sobre toda alma que pisara esta creación. ¿Amén? Cuando Cristo Jesús resucita, le quita el poder a la muerte, le quita las llaves al que tenía poder sobre la muerte también. Amén. ¿De acuerdo? Lo tercero es que con la resurrección de nuestro Señor se inaugura, ahora sí, una era nueva. Y estoy diciendo una era nueva para que no suene como una nueva era. Ustedes saben lo que la nueva era es una cosa del diablo por ahí. Lo llaman nueva era y es el mismo engaño de siempre. Pero con la muerte de Jesucristo sí se certifica una era nueva, en donde hay paz para con Dios, en donde hay la posibilidad de vivir vidas llenas de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, que es lo que nos proporciona cuando nacemos de nuevo y entramos al reino de los cielos. Y la puerta para que eso pueda pasar fue la resurrección de Jesucristo. Jesucristo es la puerta. Nadie llega al Padre si no es a través de Él. Él es la puerta. Amén. El nuevo nacimiento es posible solo porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no hubiese nuevo nacimiento. ¿Sí? Y nacer de nuevo es nacer de Dios. Es la semilla, es la simiente de Dios que se instala en todo aquel que nace de nuevo. Dice 1 Juan 3:9,
todo el que ha nacido de Dios no practica pecado porque la simiente, es decir, la semilla o el esperma de Dios, permanece en él y no puede pecar porque ha nacido de Dios. Y todo esto es gracias a lo que logró nuestro Señor Jesucristo con la resurrección. Y esto es un tema de todos los años. Y créeme que sufrí bastante para buscar algo que fuera revelante, no relevante, sino revelante, porque la resurrección de por sí es sumamente relevante. Pero la verdad es que no hay más nada que añadir, sino al hecho de que Cristo Jesús murió y resucitó. Y Cristo Jesús regresará. Esa es la otra parte que estamos esperando. Amén. Regresará. Ya no como el Cordero de Dios, ya no con relación al pecado, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores que es. Montado en un caballo blanco, con una corona de oro, con un cinto que la atraviesa y en su muslo diciendo Rey de Reyes y Señor de Señores. Y con él nosotros también. Amén. Le damos gloria al Señor por la resurrección de Cristo Jesús. Aleluya. Si Cristo no hubiera resucitado, no hay esperanza para nosotros. Pero el hecho de que Él resucitó certifica que nuestra esperanza en Él no nos avergüenza. Esta esperanza, decía Pablo, no nos avergüenza. Y yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito. Añado la palabra de fe para ese momento. Amén. Nos ponemos de pie. En todas las iglesias cristianas del mundo, además de la Santa Cena, todos los pastores hacen un llamado, ¿verdad? Hacen un llamado para que la gente se entregue a Cristo Jesús. Yo lo que voy a hacer es un llamado para que usted esté a cuentas con Cristo Jesús. Usted sabe de lo que adolece. Usted sabe por dónde ha caminado. Usted sabe los pecados de omisión y de comisión en los cuales ha caído. Tal vez usted sea alguno de ellos que, bueno, peca y deja que pasen los días y se olvida de que pecó y qué sé yo, y no está a cuentas con el Señor y anda arrastrando con esas cosas. Yo le invito a que esta mañana usted resucite con Cristo. Ahí donde está, yo no necesito que pase adelante, no necesito que levante la mano, necesito que se ponga usted de acuerdo con Dios. Y así como David, que reconoció y confesó su pecado, usted también reconozca y confiese el suyo. No crea que usted puede engañar a Dios no le engaña a nadie. Dios solamente está esperando que usted reconozca lo que Él ya sabe, que usted no ha estado caminando recto con Dios. Y cuando digo eso, no es que estamos hablando de pecados escandalosos como el homicidio, el hurto, pecado sexual. Estoy hablando de que en su corazón usted tiene algo en contra de su hermano, de su hermana, de un amigo. De que en su mente, en su corazón, sin decir palabra, usted ha criticado a su prójimo. De que ha visto una situación en donde podía aportar el bien y usted la dejó pasar porque usted sencillamente dijo, no quiero participar de eso. Dejó de hacer lo bueno pudiendo hacerlo. Estoy hablando de esas pequeñas zorras, ¿verdad? Que uno no le presta mucha atención. De que se quedó viendo el televisor, viendo algo que no debía ver por mucho tiempo. Se deleitó en lo que estaba mirando. Ese tipo de cositas que ustedes bien saben que no son del agrado de Dios. Yo le invito a que ahora, en este momento, ahí a solas con el Señor, usted hable con el Señor y pida y reconozca. Y si no se acuerda y dice, pero es que no me acuerdo qué he hecho. Bueno, una sencilla oración basta. Dígale, Señor, me expongo a tu luz. Que tu luz alumbre lo que hay en mí para yo confesar lo que tengo que confesar y pedir perdón. Vamos, tómese un minuto para eso. Póngase a cuenta con el Señor. Tu sangre me limpió
tu sangre me alcanzó. Sí, hoy vengo a ti, diciendo límpiame, límpiame, Señor. He pecado contra ti, contra tu santidad. Perdóname, perdóname. Oh Padre, perdóname. Lávame una vez más, lávame una vez más. Lo siento, lo siento, lo siento, Señor. Reconozco que en ti hay poder para perdonarme, para limpiarme, para sanarme y restaurarme. Que en tu poder soy victorioso, que en ti he resucitado hoy. Gracias, Jesús, gracias, Jesús. Tu poder en mí me levanta, tu espíritu en mí me levanta, sí, tu espíritu en mí me levanta. Oh, gracias, Señor, gracias, Señor. Si no fuera porque tú has vencido, yo fuese un derrotado, pero tú has vencido, glorioso, y me has levantado y me has dado la victoria. Me has, Señor, posicionado en el lugar de vencedor, de más que vencedor. Gracias, Señor, por el poder de tu resurrección, por el espíritu de resurrección que ahora opera en mí. Gracias, Espíritu Santo, porque el poder que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos me ha levantado, me ha liberado del poder del pecado y de la muerte. Libre soy, libre soy, libre soy, libre soy, para vivir para ti, Señor, para vivir por ti, para ti, para vivir por ti, para ti. Aquí está mi vida, Jesús. Aquí está mi vida en tu altar, en gratitud por lo que hiciste a favor de mí. Recibe la gloria, Cristo. Recibe la honra. No hay en los cielos ni en la tierra nadie que sea digno, que sea merecedor de todo honor, toda alabanza. Te glorificamos. Tu iglesia te exalta. Tu iglesia te rinde honores. Tu iglesia te rinde alabanza, adoración y toda exaltación. Te exaltamos, te has coronado, te has sentado en majestad. Eres Rey por siempre y para siempre. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Amén. Bueno, ¿por qué no hace un propósito de enmienda en esta hora y salga de aquí con la intención en su corazón de prestarle más atención a las cosas de Dios y no tanto a las cosas de su propia carne? Entienda que el sacrificio que el Señor pagó, nadie lo podía pagar. Fue sumamente alto. Y porque Él pagó el precio, Dios lo exaltó hacia lo sumo, dice la palabra. Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Y gracias a Dios por eso, amén. Pero decida
comenzar a intencionalmente prestarle más atención a la voz del Espíritu, a la palabra de Dios. Decida dejar que el Espíritu cambie lo que tenga que cambiar en usted. Amén. Como pastor tengo la autoridad y la voy a ejercer en este momento para declarar sobre usted la bendición de Dios en todo sentido. Que la bendición de Dios lo alcance. Dice la palabra en Efesios que Él sembró los lugares celestiales de bendiciones para usted y para mí. La bendición que yo deseo en este momento es que usted tenga la fe suficiente para estirar la mano y alcanzar esa bendición. Que el Señor le abra los ojos del entendimiento y su fe crezca y pueda estirarse y alcanzar esa bendición que Dios tiene para usted. Y quiero verlo crecido, prosperado, fortalecido, vencedor en el nombre de Cristo Jesús. Salgan a conquistar lo que Dios pone allá afuera para usted. Nos vemos. Acuérdense que el próximo domingo nos vemos aquí para desayunar.